Libro. Una princesa de Marte. Por Edgar Rice Burroughs. Capítulo 26. De la masacre a la alegría. Poco después Kantos Kan y Taars Tarkas regresaron a informar que Zodanga había sido completamente reducida. Sus fuerzas estaban enteramente destruidas o capturadas y no era de esperar más resistencia de la ciudad. Varias naves de guerra habían escapado, pero había miles de naves de guerra y mercantes bajo la vigilancia de los guerreros tarquianos. Las hordas menores habían empezado a saquear y se estaban peleando entre sí. Entonces se decidió reunir a todos los guerreros que fuera posible y tripular las naves que se pudiera con prisioneros de Zodanga, para poner rumbo a Ilium. 5 horas más tarde partíamos de los tejados de los desembarcaderos con una flotilla de 250 naves de guerra, llevando cerca de 100.000 guerreros verdes, seguidos por una flotilla que transportaba nuestros douts. Detrás dejamos la ciudad destruida en las garras feroces y brutales de más de 40.000 guerreros verdes de las hordas menores, que saqueaban, asesinaban y peleaban entre sí. Habían prendido luego en varios lugares y ya se veían columnas de denso humo que se elevaban de la ciudad como para borrar de los ojos del cielo las horribles visiones que había abajo. Al promediar la tarde divisamos la torre roja y la amarilla de Ilium. Poco después, una flotilla de naves de Zodangania se elevó de los campos linderos de la ciudad y avanzó para enfrentarse con nosotros. Llevábamos banderas de Ilium atadas de babor a estribor en todas nuestras poderosas naves, pero los zodanganianos no necesitaron esas insignias para darse cuenta de que éramos enemigos, ya que nuestros guerreros verdes habían abierto fuego casi en el momento en que aquellos dejaban el suelo, y con su pavorosa puntería barrieron a la flotilla que avanzaba. Las ciudades gemelas, percibiendo que éramos amigos, enviaron cientos de naves para que nos ayudaran. Entonces empezó la primera batalla aérea verdadera que presenciaba. Las naves de nuestros guerreros daban vueltas sobre las flotillas contrarias de Ilium y Zodanga, ya que sus baterías eran inútiles en manos de los tarquianos, que al no tener fuerza aérea no tenían experiencia en el armamento correspondiente. Sus pequeñas armas de fuego, sin embargo, eran más eficaces y el resultado final de este encuentro estuvo fuertemente influido, sino totalmente determinado, por su presencia. Al principio, las dos fuerzas se movían a la misma altura, disparando descarga tras descarga una contra la otra. En ese momento habían hecho centro en una de las inmensas naves de guerra de los zodanganianos, que con una sacudida se dio la vuelta. Las pequeñas figuras de la tripulación caían girando y sacudiéndose hacia el suelo, 300 metros más abajo. Entonces, con una velocidad pasmosa, la nave misma cayó verticalmente y se enterró casi por completo en el blando limo del antiguo lecho del mar. Entonces, una por una, las naves de guerra de Ilium consiguieron quedar por encima de los zodanganianos, y en poco tiempo varias de las naves de guerra contrincantes quedaron a la deriva, en ruinas, dirigiéndose hacia la alta torre roja de Ilium. Varias otras intentaron escapar pero fueron rodeadas rápidamente por cientos de pequeñas naves individuales. Sobre cada una de ellas pendía una monstruosa nave de guerra de Ilium, preparada para mandar un grupo de abordaje a sus cubiertas. En menos de una hora desde el momento en que los victoriosos zodanganianos se elevaron para enfrentarnos desde los campos linderos a la ciudad, la batalla había terminado y sus restantes naves habían sido conquistadas y eran conducidas a las ciudades de Ilium por su tripulación apresada. La entrega de estas poderosas naves era extremadamente patética. Era el resultado de las antiguas costumbres que exigían que la rendición se rubricase con el voluntario salto al vacío del comandante de la nave vencida desde esta. Uno tras otro, los valientes guerreros, sosteniendo en alto sus banderas, saltaban desde las praus de sus naves poderosas hacia una muerte horrible. El fuego no cesó hasta que el comandante de toda la flotilla realizó el temerario salto indicando la rendición de las restantes naves y haciendo que cesara el sacrificio inútil de los valientes soldados. Le indicamos a la nave que comandaba la flota de Ilium que se aproximara y cuando estuvo al alcance, les grité que teníamos a la princesa de Hatoris a bordo y que deseábamos pasarla a su nave para que fuera conducida de inmediato a la ciudad. Cuando entendieron el verdadero sentido de mi anuncio, surgió un grito increíble de la cubierta de la nave, y poco después las banderas de la princesa de Ilium aparecieron en cientos de puntos sobre la superestructura. Cuando las otras naves del escuadrón captaron el sentido de las banderas, dejaron escapar el más ensordecedor aplauso e izaron sus banderas bajo el brillante sol. La nave principal se nos acercó, y mientras se mecía graciosamente y tocaba nuestro costado, una docena de oficiales saltó sobre nuestra cubierta. Cuando sus miradas atónitas cayeron sobre los cientos de guerreros verdes que estaban apareciendo de los refugios de lucha, se quedaron estupefactos,
pero al ver a Kantos Kan que avanzaba a su encuentro, se adelantaron para rodearlo. Entonces Dejatoris y yo avanzamos. Solo tenían ojos para ella y ella los recibió graciosamente, llamando a cada uno por su nombre, ya que gozaban de la estima de su abuelo, a cuyo servicio estaban, y los conocía bien. Tiendan sus manos sobre los hombros de John Carter, les dijo volviéndose hacia mí, el hombre a quien le deben su princesa así como la victoria de hoy. Fueron muy corteses conmigo y dijeron muchos cumplidos y cosas gentiles. Lo que más parecía impresionarlos era que hubiera ganado la ayuda de los feroces tarquianos en mi campaña para la liberación de Dejatoris y la recuperación de Ilium. Le deben su gratitud a otro hombre, más que a mí, dije. Y aquí está. Les presento al más grande soldado y estadista de Barsoom, Taars Tarkas, Gedak de Tark. Con la misma fina cortesía que habían demostrado en su trato hacia mí, extendieron sus saludos al gran tarquiano. Para mi sorpresa, no tenía nada que envidiarles en cuanto a fluidez para sostener una conversación cordial. Aunque no son de una raza locuaz, los tarquianos son extremadamente formales y sus modales se prestan asombrosamente a las costumbres palaciegas y nobles. Dejatoris pasó a bordo de la nave capitana y se apenó de que no la siguiera, pero le expliqué que la batalla solo estaba ganada parcialmente. Las fuerzas de ocupación de los zodanganianos todavía debían rendirnos cuentas, de modo que no dejaría a Taars Tarkas hasta que eso se hubiera logrado. El comandante de las fuerzas navales de Ilium me prometió hacer los arreglos para que el ejército de Ilium atacara desde la ciudad junto con nuestro ataque por tierra. En consecuencia, las naves se separaron y Dejatoris fue llevada de regreso triunfalmente a la corte de su abuelo, Tardos Mouls, Gedak de Ilium. A lo lejos estaban nuestras flotillas de transporte, con los douts de los marcianos verdes, donde habían permanecido durante la batalla. Sin plataformas de aterrizaje sería difícil descargar las bestias sobre la llanura abierta, pero no había otro modo de hacerlo. Por lo tanto partimos hacia un lugar a unos 15 kilómetros de la ciudad y comenzamos la tarea. Fue necesario bajar los animales en cabestrillos, tarea esta que ocupó el resto del día y mitad de la noche. Entretanto fuimos atacados 2 veces por grupos de la caballería zodanganiana, aunque, sin embargo, con pocas pérdidas. Después que oscureció se retiraron a toda marcha. Tan pronto como el último dout fue descargado, dimos la orden de avanzar y en 3 grupos nos deslizamos desde el norte, el sur y el este sobre el campamento zodanganiano. A cerca de 1 kilómetro del campamento principal encontramos sus puestos de avanzada y, como habíamos convenido de antemano, atacamos. En medio de los chillidos horribles de los douts enfurecidos por la batalla caímos sobre los zodanganianos con gritos salvajes y feroces. No los encontramos desprevenidos sino que, por el contrario, formaban una línea de ataque bien atrincherada para enfrentarnos. Una y otra vez fuimos rechazados hasta que, hacia la noche, empecé a temer por los resultados de la batalla. Los zodanganianos sumaban cerca de 1 millón de guerreros congregados de polo a polo dondequiera que se extendían sus acueductos, mientras que las fuerzas que se les enfrentaban eran de menos de 100.000 guerreros verdes. Las fuerzas de Ilium no habían llegado ni habíamos tenido noticias de ellas. Solo al caer la noche oímos la artillería pesada a lo largo de toda la línea que separaba a los zodanganianos de las ciudades, y entonces nos enteramos de que nuestros refuerzos, tan esperados, habían llegado. Taars Tarkas volvió a ordenar un avance. Una vez más los poderosos douts llevaron a sus terribles jinetes hacia las moradas de los enemigos. Al mismo tiempo, la línea de ataque de Ilium se lanzó sobre la trinchera de los zodanganianos y a poco ya los trituraban como si estuvieran entre 2 piedras de molino. Lucharon noblemente, pero en vano. La llanura que se tendía delante de la ciudad se había convertido en una verdadera carnicería, a pesar de que los últimos zodanganianos se rindieron. Finalmente la matanza terminó. Los prisioneros fueron llevados de regreso a Ilium y entramos por los grandes portales de la ciudad formando una enorme procesión triunfal de héroes conquistadores. Las anchas avenidas estaban bordeadas por mujeres y niños, y entre ellos se encontraban los pocos hombres cuyo deber les exigía que permanecieran en la ciudad durante la batalla. Fuimos recibidos con una salva interminable de aplausos y una lluvia de ornamentos de oro, platino, plata y piedras preciosas. La ciudad se sentía loca de alegría. Mis fieros tarquianos causaron la más furiosa excitación y entusiasmo. Nunca había entrado por los portales de Ilium un grupo armado de guerreros verdes, de modo que el que vinieran ahora como amigos y aliados llenaba a los hombres rojos de regocijo. Era evidente que mis pobres servicios hacia Dejatoris se habían vuelto de dominio público,
a juzgar por la frecuencia con que vitoreaban mi nombre y la cantidad de condecoraciones que prendían en mí y en mi doud mientras subíamos las avenidas, camino al palacio. A pesar del aspecto feroz de Bola, el pueblo se apretujaba sobre mí. Cuando llegamos al magnífico pilar fuimos recibidos por un grupo de oficiales que nos saludaron cálidamente y pidieron que Taars Tarkas y sus jefes, con los Jedaks y Jeds de sus aliados salvajes, junto conmigo, desmontáramos y los acompañáramos a recibir de Tardos Mouls una manifestación de su gratitud y por nuestros servicios. Al término de los grandes peldaños que conducían a los portales principales del palacio, estaba el grupo real. Cuando llegamos a los primeros escalones, uno de sus miembros descendió para recibirnos. Era prácticamente un espécimen perfecto de hombre. Alto, esbelto como un junco, con músculos estupendos y porte y talante de caudillo de hombres. El primer miembro de nuestro grupo con quien se encontró fue Taars Tarkas. Sus palabras sellaron para siempre la nueva amistad entre sus razas. Que Tardos Mouls, dijo gravemente, pueda encontrarse con el más grande guerrero viviente de Barsoom, es un honor inapreciable, pero que coloque su mano sobre el hombro de un amigo y aliado, es un honor más grande aún. Jedak de Ilium, contestó Taars Tarkas, ha sido reservado a un hombre de otro mundo el enseñar a los guerreros verdes de Barsoom el significado de la amistad. A él le debemos el hecho de que las hordas de Tark puedan entenderte y puedan apreciar y hacer recíprocos los sentimientos tan gentilmente expresados por ti. Tardos Mouls saludó entonces a cada uno de los Jedaks y Jeds verdes y a cada uno le dirigió palabras de amistad y aprecio. Cuando se acercó a mí, colocó sus dos manos sobre mis hombros. Bienvenido, hijo mío, dijo. El hecho de que te sea permitido, con todo placer y sin una sola palabra de oposición, obtener la más preciada joya de todo Ilium, de todo Barsoom, es suficiente prueba de mi estima. Fuimos presentados a Mouls Kahak, Jed de la ciudad de Ilium, de menor importancia, y padre de Dejatoris. Había seguido de cerca a Tardos Mouls y parecía aún más emocionado por el encuentro que su propio padre. Trató varias veces de expresarme su gratitud, pero su voz se quebraba por la emoción y no podía hablar. Aún así, tenía, según sabría después, una gran reputación por su ferocidad y valentía como luchador, que aún era reconocida sobre la belicosa Barsoom. Al igual que todo Ilium, adoraba a su hija y no podía pensar siquiera en el peligro que había corrido sin que lo invadiera una profunda emoción. Capítulo 27. De la alegría a la muerte. Durante 10 días las hordas tarquianas y sus aliados salvajes fueron agasajados y entretenidos, y luego cargados de costosos presentes. Después, escoltados por 10.000 soldados de Ilium comandados por Mouls Kahak, emprendieron el regreso a sus propias tierras. El Jed de la ciudad menor de Ilium y un pequeño grupo de nobles los acompañaron durante todo el camino a Tark, para estrechar aún más los nuevos lazos de paz y amistad. Sola también acompañaba a Taars Tarkas, su padre, que delante de todos sus Jedaks la había reconocido como su hija. 3 semanas después, Mouls Kahak y sus oficiales, acompañados por Taars Tarkas y Sola, regresaron en una nave de guerra que había sido enviada a Tark para que los trajeran a tiempo para la ceremonia que haría de Dejatoris y Leon Carter un solo ser. Durante 9 años actué en los consejos y peleé en el ejército de Ilium como un príncipe de la casa de Tardos Mouls. La gente parecía no cansarse nunca de colmarme de honores. No pasaba un día sin que trajeran una nueva prueba de su amor por mi princesa, la incomparable Dejatoris. En una incubadora de oro, sobre el techo de nuestro palacio yacía un huevo blanco como la nieve. Durante casi 5 años, 10 soldados de la guardia del Jedak lo vigilaron constantemente, y no pasó un día, mientras estuve en la ciudad, sin que Dejatoris y yo nos paráramos tomados de la mano, delante de nuestro pequeño altar, haciendo planes para el futuro, cuando la delicada cáscara se rompiera. La imagen de la última noche permanece vívida en mi mente. Estábamos sentados allí, hablando en voz baja del extraño romance que había unido nuestras vidas y del milagro que estaba por consumarse para aumentar nuestra felicidad y completar nuestros deseos, cuando a la distancia vimos la brillante luz blanca de una nave aérea que se acercaba. No le atribuimos mayor importancia a una luz tan común, pero cuando como un proyectil de luz corrió hacia Ilium, su propia velocidad predijo algo fuera de lo común. Haciendo señas luminosas que indicaban que era portadora de un despacho para el Jedak, se movía impacientemente, a la espera de las naves de patrulla que la condujeran al desembarcadero del palacio. 10 minutos después de aterrizar en la elevada plataforma del palacio, un mensajero me llamó al recinto del consejo, que encontré colmado de miembros de este cuerpo.
En la elevada plataforma del trono estaba Tardos Mouls, paseándose de un lado a otro, con las facciones tensas. Cuando todos estuvieron en sus asientos, se volvió hacia nosotros. Esta mañana, dijo, me llegaron noticias de varios gobiernos de Barsoom de que el cuidador de la planta atmosférica no ha dado su informe desde hace 2 días. Tampoco los llamados casi incesantes de una veintena de capitales han obtenido el mínimo signo de respuesta. Los embajadores de otros imperios me han pedido que me haga cargo del asunto y me apresure a localizar al cuidador asistente de la planta. Todo el día, miles de cruceros lo han estado buscando hasta que ahora uno de ellos regresó trayendo su cadáver, que fue encontrado en una cueva, debajo de su casa, horriblemente mutilado por un asesino. No necesito decirles lo que esto significa para Barsoom. Llevará meses trasponer esas poderosas paredes, no obstante, el trabajo ya ha sido comenzado. Habría poco que temer si las máquinas de descarga de la planta funcionaran en forma normal como lo han hecho durante cientos de años. Pero mucho me temo que haya sucedido lo peor. Los instrumentos señalan una rápida disminución de la presión en todos los puntos de Barsoom. La máquina se ha detenido. Señores míos, continuó, tenemos como máximo 3 días de vida. Hubo un silencio absoluto durante varios minutos. Al cabo, un joven noble se puso de pie y con su espada desenvainada en alto se dirigió a Tardos Mouls. Los hombres de Ilium se enorgullecen de haber mostrado siempre a Barsoom cómo vive una nación de hombres rojos. Ahora es la oportunidad de mostrarle cómo muere. Deja que sigamos con nuestros deberes como si todavía tuviéramos 1000 años de vida por delante. El recinto resonó en aplausos y, como si no hubiera nada mejor que apaciguar el temor de la gente con nuestro ejemplo, seguimos adelante con una sonrisa en nuestros rostros y una pena corroyéndonos el corazón. Cuando regresé a mi palacio, encontré que el rumor ya había llegado a oídos de Dejatoris. Por lo tanto, le conté todo lo que había escuchado. Hemos sido muy felices, John Carter dijo. Donde quiera que el destino nos alcance, agradezco que nos permita morir juntos. Los 2 días siguientes no trajeron ningún cambio en la provisión de aire, pero al tercer día respirar se tomó difícil en los pisos superiores de los edificios. Las avenidas y las calles de Ilium estaban llenas de gente. Todos los negocios habían cerrado. La mayoría de la gente afrontaba valientemente su inexorable sentencia de muerte. Aquí y allá, sin embargo, hombres y mujeres daban rienda suelta a su pena. Hacia la mitad del día muchos de los más débiles empezaron a sucumbir y en el lapso de 1 hora la mayoría de la gente de Barsoom comenzó a hundirse en la inconsciencia que precede a la muerte por asfixia. Dejatoris y yo, junto con otros miembros de la familia real, nos habíamos reunido en un jardín de uno de los patios interiores del palacio. Conversábamos en voz baja y a veces ni siquiera hablábamos. Mientras tanto, el pánico de la horrible sombra de la muerte se deslizaba sobre nosotros. Hasta Bola parecía sentir el peso del inminente desenlace, ya que se pegaba a mí y a Dejatoris gimiendo lastimeramente. La pequeña incubadora había sido traída del techo de nuestro palacio, a pedido de Dejatoris, que se quedaba mirando la pequeña vida desconocida que ya nunca conoceríamos. Como se estaba tornando perceptiblemente difícil respirar. Tardos Mouls se puso de pie diciendo, despidámonos, los días de grandeza de Barsoom han terminado. El sol de mañana iluminará un mundo muerto que debe seguir girando por toda la eternidad en el firmamento, sin que lo habiten siquiera los recuerdos. Este es el fin. Dejó de hablar y besó a las mujeres de su familia y tendió su fuerte mano sobre los hombros de los hombres. Cuando me volví, tristemente, mis ojos se posaron sobre Dejatoris. Su cabeza estaba inclinada sobre su pecho. Todas las apariencias indicaban que estaba sin vida. Con un grito me abalancé sobre ella y la levanté en mis brazos. Sus ojos se abrieron y miraron los míos. Bésame, John Carter musitó, te amo. Te amo. Es cruel que quienes apenas comienzan a vivir una vida de amor y felicidad sean separados. Cuando apretó sus queridos labios en los míos, un viejo sentimiento de impotencia se irguió dentro de mí. La sangre luchadora de Virginia volvió a correr en mis venas. No será, mi princesa, grité. ¡Ay! Debe de haber una forma, y John Carter, que ha luchado para abrirse camino en un mundo extraño por amarte, la encontrará. Con mis palabras, traje a los umbrales de mi conciencia una serie de 9 sonidos olvidados tiempo atrás, y como un rayo de luz en la oscuridad empecé a darme cuenta de todo lo que significaban, las llaves de las 3 grandes puertas de la planta atmosférica. Enfrenté abruptamente a Tardos Mouls, mientras todavía estrechaba a mi amada moribunda, junto a mi pecho,
grité, una nave, Hedak. Rápido. Ordena que sea traída al techo del palacio una nave veloz. Todavía puedo salvar a Barsoom. No perdió tiempo en preguntar, sino que al instante un guardia fue corriendo hacia el desembarcadero más cercano. Aunque el aire era tenue y casi inexistente en el techo, pudieron arreglárselas para preparar una nave para un tripulante, la más rápida que la técnica de Barsoom hubiese producido jamás. Besé a Dejatoris 1000 veces, le ordené a Bola que de otra manera hubiera venido detrás de mí que se quedara a cuidarla, y salté con mi antigua agilidad y fuerza hacia las altas murallas del palacio. En un instante más iba rumbo a la meta de la esperanza de todo Barsoom. Tuve que volar bajo para tener el aire suficiente para respirar. Tomé un rumbo directo a través de un viejo lecho de mar y de ese modo tuve que elevarme solo unos pocos metros del suelo. Viajé a una velocidad tremenda, ya que mi viaje era una carrera contra el tiempo y la muerte. El rostro de Dejatoris estaba constantemente ante mí. Al volverme para darle una última mirada, cuando dejé los jardines del palacio, la había visto tambalearse y caer al suelo al lado de la pequeña incubadora. Sabía bien que había caído en estado de coma y que podía terminar en la muerte si el suministro de aire permanecía interrumpido. Por lo tanto, olvidándome de ser precavido, eché todo por la borda, excepto la máquina y la brújula, incluso mis ornamentos, y echado boca abajo sobre la cubierta, con una mano sobre el volante y con la otra apretando el acelerador al máximo, atravesé el tenue aire del planeta muriente, con la velocidad de un meteoro. Una hora antes que oscureciera, los grandes muros de la planta atmosférica empezaron a distinguirse delante de mí. Con un rugido horrendo me precipité hacia el suelo delante de la pequeña puerta que arrebataba la chispa de vida que aún les quedaba a los habitantes de un planeta entero. Al costado de la puerta, una gran multitud de hombres había estado trabajando para atravesar los muros, pero apenas habían logrado rasguñar la superficie de piedra. Ahora, la mayoría de ellos yacía en el último sueño del que ni siquiera el aire podría despertarlos. Las condiciones parecían mucho peor allí que en Ilium. Yo respiraba con dificultad. Había unos pocos hombres todavía conscientes. Le hablé a uno de ellos. Si puedo abrir las puertas, ¿hay algún hombre que pueda hacer funcionar las máquinas? Le pregunté. Yo puedo, contestó, si las abres rápidamente. Puedo aguantar muy pocos minutos más. Pero es inútil, nadie en Barsoom, salvo esos 2 hombres que han muerto, conoce el secreto de estas horribles cerraduras. Durante 3 días, muchos hombres, enloquecidos por el pánico, han trabajado sobre este portal en un vano intento por resolver sus misterios. No tenía tiempo de hablar. Me estaba debilitando mucho y era con mucha dificultad que podía controlar mi mente. Con un esfuerzo final, mientras caía débilmente de rodillas, lancé las 9 ondas de pensamientos a esa horrible cosa que estaba delante de mí. Los marcianos se habían arrastrado hasta mi lado y con los ojos sobre el único panel que estaba delante de nosotros esperamos en un silencio mortal. Lentamente, la poderosa puerta retrocedió delante de nosotros. Intenté levantarme, pero estaba demasiado débil. Después de esto grité, y si alcanzan la sala de las bombas, libérenlas todas. Es la única posibilidad que tiene Barsoom de existir mañana. Desde donde estaba abrí la segunda puerta y luego la tercera. Mientras veía la esperanza de Barsoom arrastrarse débilmente de manos y rodillas a través de la última puerta, caí inconsciente al suelo. Capítulo 28. En la cueva de Arizona. Estaba oscuro cuando volví a abrir los ojos. Mi cuerpo estaba extrañamente vestido, con vestimentas que se rasgaron y soltaron polvo cuando adopté otra posición para sentarme. Me sentía recuperado de pies a cabeza y de pies a cabeza estaba vestido, aunque cuando había caído inconsciente en la pequeña puerta estaba desnudo. Delante de mí había un pedazo de cielo iluminado por la luz de la luna, que aparecía a través de una abertura desigual. Cuando mis manos palparon mi cuerpo, encontraron unos bolsillos. En uno de ellos habla una pequeña caja de fósforos envuelta en papel encerado. Prendí uno y su débil llama iluminó lo que parecía ser una cueva hacia cuya parte trasera descubrí una extraña figura, inmóvil, apoyada sobre un pequeño banco. Cuando me acerqué, vi que eran los restos momificados de una pequeña anciana, de largo cabello negro. La cosa sobre la que estaba apoyada era un pequeño carbonero sobre el que descansaba una vasija redonda de cobre con una pequeña cantidad de polvo verdoso. Detrás de ella, colgada del techo por correas de cuero crudo, y extendiéndose a lo largo de toda la cueva había una hilera de esqueletos humanos.
De la cuerda que los sostenía se extendía otra hasta la mano de la pequeña anciana. Cuando toqué la cuerda, los esqueletos se movieron produciendo un ruido semejante al crujido de hojas secas. Era la escena más grotesca y horrible que había visto jamás. Corrí hacia el aire fresco de afuera, feliz de escapar de un lugar tan horrendo. Lo que encontraron mis ojos cuando me asomé a una pequeña saliente que se extendía delante de la entrada de la cueva, me llenó de consternación. Mi mirada encontró un nuevo cielo y un nuevo paisaje. Las montañas plateadas a la distancia, la casi estática luna en el cielo, el valle tachonado de cactos que se extendían delante de mí, no eran de Marte. Apenas podía creer lo que mis ojos veían. Pero la verdad se fue abriendo camino lentamente en mí. Estaba contemplando Arizona desde la misma saliente desde la que 10 años atrás había mirado con ansia hacia Marte. Hundí mi cabeza entre mis brazos, y volví, deshecho y lleno de pena, a bajar por el camino que nacía en la cueva. Sobre mí brillaba el ojo rojo de Marte, reteniendo su horrible secreto a 75 millones de kilómetros de distancia. Habrían alcanzado los marcianos las alas de las bombas. Habría llegado a tiempo el aire vital a aquel distante planeta para salvarlos. Estaría viva de Hatoris, o su hermoso cuerpo se hallaría helado por la muerte, al lado de la pequeña incubadora, en el jardín del patio interior del palacio de Tardos Mouls, Gedak de Ilium. Durante 10 años he esperado y rogado una respuesta a mi pregunta. 10 años he esperado y he rogado que me transportaran de vuelta al mundo de mi amada. Preferiría yacer allí, muerto a su lado, antes que vivir aquí, a tantos horribles millones de kilómetros de distancia como me separan de ella. La vieja mina, que encontré intacta, me ha hecho fabulosamente rico, pero, ¿qué me importa la riqueza? Hoy, sentado aquí, esta noche, en mi pequeño estudio que da al Hudson, sé que han pasado 20 años desde la primera vez que abrí los ojos en Marte. Esta noche vi el planeta a través de la pequeña ventana de mi escritorio. Esta noche parece llamarme de nuevo como no me ha llamado más desde aquella noche de muerte. Me parece ver, a través del horrible abismo del espacio, una hermosa mujer de cabello negro, de pie en el jardín del palacio, y a su lado un niño que la rodea con los brazos mientras le señala en el cielo el planeta Tierra, y a sus pies una enorme y horrible criatura con un corazón de oro. Creo que ellos me están esperando y algo me dice que pronto lo sabré. Fin.